a empezar a grabar. Y ahí se van sumando. Bueno, darles la más cordial bienvenida en este curso de Photoshop para artistas visuales por parte de Ojalata. Ojalata es un centro cultural en la ciudad de Chillán, o sea, somos un centro cultural en la ciudad de Chillán. Llevamos organizando cursos y talleres ya desde hace varios años, así que nos alegra, bueno, un nuevo año, seguimos con más actividades y nos alegra mucho contar con ustedes en esta instancia. Voy a dejarles con Davis, quien va a ser el profe, tallerista, eh, facilitador, bueno, como más te acomodan, no sé, pero les voy a dejar con él ahora para que les explique todo lo relacionado con el curso. Como saben, toda la información sobre el curso lo tienen en sus correos, cualquier cosa que necesiten preguntar, tienen nuestro correo, tienen nuestro WhatsApp, siempre se pueden comunicar con nosotros por ese medio, ¿cierto? El link de Zoom también, ya saben, va a ser el mismo para las 4 sesiones y las grabaciones se las vamos a hacer llegar también por correo, ¿ya? Así que les dejo, disfruten mucho, aprendan mucho y nos vemos. Dale, Davis. Hola a todos, me llamo Davis, soy diseñador gráfico e ilustrador, primeramente presentándome. Y lo ideal en este curso de Photoshop es que hagan preguntas si tienen alguna duda conforme quizás a sus requerimientos con las herramientas que les vaya a facilitar. Primordialmente lo ideal comenzar desde lo más básico del programa, hasta ir escalando un poco. El sentido del curso es que puedan utilizarlo ya sea para ilustrar o modificar ilustraciones que tengan en algún formato físico que luego quieran digitalizar de alguna forma. Sé cómo facilitarle todas esas herramientas y todos los procesos de cómo llevar esa ilustración de un entorno virtual y pasarlo a lo que sería ya tenerlo listo como para imprimirlo. Porque sé que les puede suceder que tengan les puede suceder con cualquier archivo, con una foto, con una ilustración, que al momento de dibujarla, tenerla y llevarla a impresión, quizás los colores no sean los mismos, quizás sufran alguna pixelización, se vea borroso. Entonces lo ideal es que en este taller aprendan de lo más básico de Photoshop hasta llevar una ilustración o algún collage o algo que quieran hacer a un formato de impresión. Entonces, ahí les pido que cualquier dudita que les vaya surgiendo, la hagan. Y lo ideal también, que sea bueno desde mi parte, es que si en la parte donde tienen el nombre pueden colocar artista, diseñador, ilustrador, o para yo también ubicar un poquito. O independiente, o lo que quieran, pero además de su nombre. Qué difícil esa parte. Quizá algunos todavía no nos identificamos como nada en específico. Puede ser artista visual. Puede ser diseñador old school. Y... A lo mejor hay alguien que no sabe cómo hacerlo, al lado de su nombre hay 3 puntitos y ahí pueden cambiar su nombre. O sea, y veo que están cambiando los... Lo ideal, o sea, es comenzar. Vamos a comenzar de una vez. Porque lo importante de ubicarlo por los nombres es para no hacer esa presentación que a veces a mí me hace sentir hasta incómodo. Me recuerda a la universidad cuando me decían, ¿por qué estás estudiando esto? Y yo decía como que no sé. Era muy pronto para saber el motivo. Entonces vamos a comenzar. Y sí me gustaría preguntas.
Si tienen preguntas, no duden en decírmelas porque así va a fluir un poco mejor la conversación. Les voy a compartir mi pantalla ya. Sí, de una vez vamos a adentrarnos. Pero que se esté viendo. Sí, Sí, se ve. Sí, siempre la duda es si se ve porque no. Este es el Photoshop. Inicialmente cuando usted abre el programa lo que se va a encontrar es esto. Además de un mensaje de bienvenida, si es la primera vez que lo abren, que con las funciones y eso lo pueden leer o lo pueden saltar sin ningún inconveniente. Lo primero es acá arriba tenemos, estoy poniendo como una lupita, tenemos el menú de acceso rápido que tienen la mayoría de los programas. Desde el más básico del programa de Windows tiene ese menú con ventanas desplegables. Acá en este caso, lo primero que haría desde mi perspectiva es vamos a cambiarle aquí en preferencias, en edición, al final dice preferencias, le sale un menú que dice interfaz. Y aquí en esta interfaz le dice los colores del Photoshop. Ya saben que no sé cuál versión tendrán, por defecto puede estar en blanco y eso les va a alcanzar la vista. Entonces ahí pueden ir ustedes en estos cuadritos que ven aquí arriba. Pueden ir modificando la paleta de color de todo el programa en general. Eso es como el primer paso para que no se les canse la vista, no le irrite los ojos porque estamos delante de un computador. Y cambia muy de la versión de Photoshop que tenga. Puede venir en blanco, puede venir en gris, puede venir en negro ya por defecto. Entonces sería como lo primero que podrían hacer para comenzar. Ya una vez teniendo como consideración ese quizás primer pasito, el Photoshop es un programa, puede hacerse muy intuitivo del lado izquierdo. Del lado izquierdo ven que dice crear nuevo o abrir. Como dice la función, es para crear un nuevo documento o abrir uno ya existente que tenga usted guardado en el computador. Si usted les dan crear nuevo documento, se les va a abrir una ventanita como esta, donde en elementos recientes hay medidas por defectos de documentos. Dice A3 y otros que he usado anteriormente. Ese es el que más. Pero aquí arriba ven una pestañita que dice guardado, foto, imprimir, obras de arte e ilustración, web, móvil, película y video. Esas son como plantillas que tiene por defecto Photoshop. Como cuando tú creas un documento en Word que dice quiero tamaño carta, quiero tamaño oficio. Si ustedes se van a imprimir, que sería un documento más real, vemos los distintos tamaños, que sea carta, legal, tabloide, A4, A6, hasta DL, que serían sobres. Entonces ya tienen por allí documentos preestablecidos. En este caso vamos a escoger un tamaño carta, que es la primera opción que está acá. Y de aquí del lado derecho, que nos dice detalles, le voy a dar un poquito de zoom, tienen para colocar el nombre del documento. En este caso vamos a ponerle talleres, curso, hojalata. Y tienen además medidas. Por defecto, como es un programa que está desarrollado en Estados Unidos, viene por pulgadas, que es la forma métrica que ellos usan la medición allá. Si despliegan esta ventanita, les va a salir centímetros, milímetros, puntos, picas y píxeles. Lo ideal es que trabajen en centímetros o en píxeles. Pero como nos ubicamos en la realidad, es más fácil medir un espacio de, oye, yo quiero hacer una ilustración para este tamaño, medirlo y colocarlo en centímetros. Aquí le das centímetros y te va a permitir cambiar los centímetros tal cual un documento real. Imagínate que vamos a hacer una ilustración para un teléfono que lo queremos colocar en la parte de atrás y el teléfono mide 10 por 15 centímetros. Ahí tenemos altura y anchura, pero también lo podemos cambiar con estos botones que están acá de acceso rápido, que sería como cambiar la orientación del documento con un simple clic, como para que no tengamos que, no es que abajo eran 15 y arriba eran 10. Entonces aquí abajito vemos en orientación, podemos cambiar la orientación del documento. Y tenemos la resolución.
La resolución es, por así llamarlo de manera más simple, es la calidad de píxeles que va a tener el documento. Usualmente, y dependiendo del computador que ustedes dispongan también, la resolución en Photoshop va a venir por defecto en 300, que sería como la calidad máxima de una impresora común de casa o de una imprenta. Serían 300 píxeles por pulgada. También podemos modificarlo. Lo ideal, usualmente depende, su computador puede decirle 72, pero lo ideal es que mínimo la resolución en la que trabaje, si ustedes ven que su computador se pone lento en 300, lo ideal mínimo son 150, que es como una resolución que le va a permitir imprimir algo y que no se vea borroso. Entonces, como una recomendación que tengan en consideración, que el mínimo en resolución trabaje en el 150. Y acá abajito, seguimos con más opciones, tienes el modo de color. Los modos de colores, tienes mapa de VIX, escala de grises, que es en blanco y negro, RGB y CMYK. Los RGB son los colores de dispositivos móviles, de pantalla. Todo lo que vemos en una pantalla son colores RGB. De hecho, si ustedes compran un TV nuevo y ven los stickers que tienen pegados en una esquinita, va a decir RGB tal. Siempre es como, porque es el formato de una pantalla. Y los CMYK son los formatos para impresión. Los que pintan saben que los colores básicos, los bases, son el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Por eso es CMYK, son las abreviaturas en inglés. Entonces, por esa forma como que lo pueden diferenciar. Lo ideal, como estamos trabajando en una pantalla, es iniciar un documento, en mi caso, en RGB. Ya que conforme vamos avanzando en el taller, en el curso, les voy a enseñar en cómo preparar un documento que hicimos en RGB para impresión. Es como pasarlo a CMYK. Porque puede ser muy conflictivo, porque tú a la hora de iniciar un documento no sabes el final o lo que lo vas a utilizar finalmente. Entonces, pensar con tanta anterioridad en lo que vamos a hacer en cuanto al uso del color puede ser agobiante. Entonces, por defecto, RGB. Y acá abajito hay un botón azul que dice crear. Y les abre un documento. Esto que vemos acá en el centro es el documento donde vamos a trabajar. Del lado izquierdo tenemos la barra de herramientas. Del lado derecho usualmente vienen los pinceles que tenemos por defecto, las capas y un espacio de trabajo predeterminado. En esta primera clase les voy a enseñar que lo ideal es cómo preparar su área de trabajo personalizada para ustedes. ¿Ok? Tenemos el área de trabajo en general. De este lado, de hecho, esta herramienta se puede sacar. Esta herramienta se puede sacar porque son ventanas flotantes por si les pasa que de repente movieron algo, usted quedó ahí, de lo agarran de estos unos puntitos que se ven acá muy pequeñitos. Si lo agarran desde esa área, lo pueden volver a poner arrastrando. Eso porque a veces pasa que uno está haciendo clic y le pasa todo esto y tiene un montón de cositas ahí. Entonces, ustedes simplemente agarran, arrastran y las vuelven a colocar. Por si acaso que llegan, mueven algo y dicen, ¿qué hice? Lo pueden volver a colocar en su posición. Vamos a comenzar con el espacio de trabajo básico, que sería la parte izquierda del programa, donde están las herramientas. Yo los voy a sacar de este lado para que puedan ver un poco mejor. Si ustedes David, dejan... ¿Sí? disculpa por interrumpir, es que hay una pregunta de Pedro, la versión, me imagino que se refiere a la versión de Photoshop que estás tengo la usando ahora. versión... Ya les digo. Creo que tengo la 2019. La versión 2019. Usualmente es que en cuanto a las versiones, depende mucho a su computador y para lo que lo vayan a utilizar. En este caso, yo lo utilizo para ilustrar, entonces no necesito la versión más reciente. Porque los pinceles siguen siendo los mismos, la forma de dibujar sigue siendo lo mismo,
pero si en caso tal editas fotos, obviamente una versión más reciente te va a ser más útil porque hay nuevas herramientas. Entonces, de hecho, si tienen una versión muy antigua, también funciona. Porque van a poder seguir usando los pinceles, la pluma y todo lo demás. Entonces, no te agobies con la versión porque las herramientas siguen siendo las mismas. Les comentaba de las herramientas. Si ustedes dejan el mouse quietecito arriba de una herramienta, en las versiones más recientes, como de la del 2015 hacia acá, les dice para qué sirve la herramienta. Les sale como un mini tutorial. Entonces ahí, si no saben para qué se utiliza una herramienta, si se detienen un momentito, les sale como un video explicativo muy rápido para qué sirve cada herramienta. Pero igual lo vamos a ver acá un poquito. La primera herramienta es para mover. Si tú tienes una forma y la quieres mover, si utilizas otra herramienta no te la va a mover. Tienes que seleccionar la herramienta de mover para que el programa sepa que tú vas, haga la redundancia, a mover algo. Tenemos al lado derecho, vamos a hacia que es la herramienta de selección de rectángulo. Simplemente con un clic y arrastrando hace una selección. Como si estuviéramos subrayando un texto en un documento. Pero acá sirve también para cortar, pegar y copiar. Tenemos siguiente. Como les dije, si tienen como más dudas, si dejan el mouse colocado, les va a dar un pequeño tutorial. Tenemos la herramienta de lazo, que es una herramienta que sale este iconito y nosotros podemos hacer figuras para hacer selecciones más detalladas. Y funciona sosteniendo el clic. Si ustedes sueltan el clic, él cierra la forma. Entonces lo ideal es hacer la forma que vamos a hacer. En este caso voy a hacer una forma así. Y cuando estemos seguros de que ya está todo bien, soltar el clic. Para que le cierre la forma. Igual, acá arribita, aquí en la parte superior, aquí no está la lupa, están estas subherramientas de la misma herramienta. Y allí van a poder modificar la selección. Si ven, por ejemplo, por defecto, viene acá, que es selección, selección nueva, añadir a selección, restar a selección, inserción. ¿Para qué sirve esto? Si le damos a la segunda parte, añadir, significa que nos va a mantener la selección, y si hacemos otra, no las añade. Repito nuevamente, hago una selección sin soltar el clic, porque si no me la cierra. Cuando esté seguro de la selección, él me la añade. Y la que le sigue, que es de restar, resta la selección. Recuerden que nunca tienen que soltar el mouse, porque si no, le hace una selección que no quieren. Y la que le sigue, inserción, es donde se juntan las dos selecciones. Ahí te va a hacer una selección. Por ejemplo, aquí lo van a ver más claro. ¿Ves? Me quitó la selección anterior y tomó la nueva y las unió, y donde se unieron las dos selecciones, eso fue lo que me tomó. Entonces, ahí por defecto pueden jugar para que no tengan que preocuparse de que tienen que hacer una selección muy perfecta, porque pueden ir modificando con las herramientas que tiene aquí mismo arriba del programa, que son para agregar y restar. ¿Bien? Tenemos la varita mágica que hace una selección automática de lo que estamos viendo. Por ejemplo, aquí selecciono el círculo con un solo clic. Si selecciono la parte externa, me selecciona todo menos el círculo. Aquí se ve mejor. ¿Ves? Me selecciona todo lo exterior menos el círculo. Ahí se ve la selección. Si yo uso la varita mágica en el círculo, me selecciona el círculo. Acá, la varita mágica es para seleccionar cosas que son como colores sólidos. En el caso de, como les dije, si tienen una ilustración física que quieren mejorar los colores,
Si pintaste toda una área de rojo, puedes seleccionar con una varita mágica esa área roja. Y te va a servir para hacerlo. Si tienes una fotografía y quieres escoger una hoja, quizás la varita mágica no sea la herramienta más correcta porque te va a tomar todo lo que sea verde. Entonces es como jugar mucho con selecciones que sean muy claras. Y como pasó con el lazo, que cada herramienta aquí arriba tiene también más cosas, acá tenemos tolerancia, que es como la fuerza con la que va a ejercer la varita mágica. Aquí yo lo tengo en 50 porque el mayor es 100. En este caso lo pongo en la mitad para que no sea, por ejemplo, si tú llegas a agarrar cuando está en 100 y llegas a agarrar un puntito verde, él toma todo lo verde que está a su alrededor y eso a veces puede hacer una selección incorrecta. Entonces ahí siempre, si haces una selección que quizás no esté acorde a lo que tú estás haciendo, puedes jugar con la tolerancia, ponerlo en 20, ponerlo en 30 y ver qué pasa. Y de esa forma vas creando selecciones más directas. La herramienta que decía aquí abajo a la izquierda, que es la herramienta de recortar, acá en los bordes, espero que se aprecie, cuando seleccionas esta herramienta te salen estos formatitos. Esta herramienta de recortar sirve para cambiar la dimensión de nuestra área de trabajo. Resulta ser que mi documento carta ya no lo necesito más pequeño. Arrastrando con clic sostenido, cambias el tamaño, le das Enter y ya lo cambió. Entonces de esa forma no tenemos que crear un documento nuevo con una nueva medida, simplemente podemos cambiar la dimensión del ya existente. Esta herramienta marco, no me quiero abordar mucho en eso porque es más para todo diagramación. Crea un rectángulo donde dentro de ese rectángulo puedes agregar una fotografía. Entonces, en este caso no nos funciona mucho porque la idea es ilustrar algo. Tenemos acá el cuentagotas. El cuentagotas sirve para seleccionar un color que tengamos en pantalla. Voy a agregar acá el círculo rojo y el círculo negro que tenía antes para que vean cómo funciona. Tenemos el cuentagotas seleccionado y si damos clic sin soltarlo, la mayoría de las herramientas de Photoshop funciona haciendo clic y sin soltarlo, y vamos arrastrando en el documento, vemos que el cuentagota va a seleccionar el color que tenga justo debajo. Esto sirve para fotos, si yo quiero tomar un color de una fotografía o de un color más específico, dando clic y arrastrando buscamos el color. Cuando soltemos, en estas barritas, lo voy a marcar acá con una flecha roja grande. En esta barrita nos va colocando el color que seleccionamos cuando soltamos el ratón. Cuando soltamos el clic. Aquí tengo blanco, lo suelto, me lo coloca. Si yo selecciono el rojo, me lo coloca. Si yo selecciono el negro, me lo coloca. Ese es el color que vamos a utilizar. Como ven, hay dos colores, uno arriba y uno abajo, porque puedes guardar dos colores en esa selección. Usando esta flechita que está acá. Cambiamos al otro color. Con el cuentagota, dejando clic sostenido, soltamos. Ahora nos colocó el rojo. Ahora le damos a esta flechita de aquí arriba y nos vuelve a colocar el color que teníamos de primero. Esa es la función del cuentagotas. Déjame ver si puedo explicarle más directamente con una fotografía. Ya, aquí tengo esta fotografía. Lo mismo funciona con ilustraciones. Tengo el cuentagotas seleccionado, hago clic sostenido, voy moviendo en la foto o en la ilustración
y ven cómo me va seleccionando el color que tenga justo debajo. Si yo suelto el cuentagotas, me lo coloca acá donde les indiqué con la flecha roja. Me lo coloca en el primer cuadrito. Si yo le doy acá en las flechitas, ahora con el cuentagotas, me voy a ubicar en otro color y me lo reemplaza. Si quiero volver, ahora quiero cambiar el naranja, le doy a las flechitas, selecciono el cuentagotas y voy arrastrando en lo que voy a escoger el color. Cuando ya tengo el color justo debajo, suelto el mouse, el clic, y ya tengo el color guardado. Aquí es a veces milimétrico cuando uno está buscando un color, seleccionarlo, porque a veces hay píxeles que es un color, a veces otro, y entonces de esa forma tienen que tener el clic sostenido y soltarlo justo en el momento donde ven el color que buscan. La herramienta que le sigue, que es esto, que es una herramienta de pincel corrector. En el caso de la ilustración no lo utilizamos mucho, pero sirve como para borrar cosas. Como ven, mire, tengo esto acá y lo borra. En el caso de tener una ilustración, vamos a poner esta que está acá. Imaginen que yo hice esta ilustración a mano, pero ven que tiene esta rayita acá. Con esto lo podemos borrar. Y es esta herramienta que se llama pincel corrector puntual. Funciona igual como todos los que les he dicho. Es como haciendo clic y sosteniendo. Si tienen una tableta es presionando y moviendo. Cuando levantan el lápiz o cuando sueltan el clic, la herramienta cumple la función. Porque si le hacen un solo puntito, van a tardar un montón. Entonces como clic sostenido y ahí la herramienta cumple su función. Como ven, no es perfecto. Tampoco esperen que le borre una persona completa de una foto, porque el programa lo que hace es tomar lo que está alrededor y llevarlo al centro como para tapar todo. Pero cuando tienes una foto de un cuadro o un boceto, sirve mucho para limpiar esas líneas que a veces sobran. Que les estoy mostrando acá de este boceto que están alrededor que no me sirven para nada. Ahora Hola viene la herramienta. Davis, ¿Sí? consulta, como para compartir ese aprendizaje. ¿Por qué usar eso y no, por ejemplo, el borrador, que también podría estar ahí? Sí, no, el borrador de hecho está más bajito. Lo que sucede, le estoy explicando las herramientas en orden. En este caso, creo que funciona más para un boceto, porque la idea es, como es una foto que estamos llevando al programa, si usamos el borrador, te va a borrar el área del documento y se va a ver la parte que está abajo. Que eso lo vamos a ver dentro de un ratico, que son las capas. Si tenemos algo arriba, borramos esa parte, se va a ver la parte de abajo. Entonces quizás pueda crearse un collage que no queremos tener. La herramienta que continúa, que es la herramienta de pincel, que es como la herramienta que más vamos a utilizar al momento de dibujar. Y como lo dice su nombre, es un pincel. Y funciona igual que todas las demás herramientas, que es presionando, sosteniendo el clic y arrastrando. Y con una tableta gráfica funciona moviendo el lápiz sin soltarlo. Cuando al momento que lo sueltas, él deja de dibujar. Y como les comenté con las otras herramientas, en la parte superior tenemos configuración de las herramientas. En la parte de acá de arriba. Que son, si desplegamos acá, tenemos el tamaño del pincel, que lo podemos mover con esta pestañita, o escribirlo acá. En este caso está en 23. Si hago una raya, así, ahora yo lo voy a cambiar a 50. Si hago una raya, está más grande el pincel. Y tenemos otras herramientas que quizás no vamos a utilizar mucho en el momento de ilustrar, que son el tapón de clonar. Ahora aquí abajito tenemos el borrador, que es como prácticamente para borrar.
Y también acá arriba, como en el caso del pincel, también tenemos el tamaño del borrador. Podemos ponerlo de forma escrita o arrastrando este deslizador. Un deslizador muy pequeñito que está acá. Esto hace lo que cambie el tamaño del borrador y del pincel y de la mayoría de herramientas que utilicen un trazo. Tenemos el balde, que para los que usaron Paint en algún momento saben para qué funciona. Simplemente hacemos clic y nos rellena el documento con el primer color que tengamos aquí arriba. Recuerdan que les dije aquí con las flechitas que puedes tener un color arriba y uno abajo. Si cambiamos el color, ponemos arriba el amarillo y con el botecito hacemos clic, nos utiliza el amarillo. Ahora lo cambiamos al café. Si hacemos clic, nos utiliza el café. Más abajito tenemos la T, que es la herramienta de texto. Estoy explicando herramientas más directas que podamos utilizar en momento de ilustrar. Tenemos la herramienta de texto que funciona de la siguiente manera. Podemos hacer clic y nos va a generar un texto automático que podemos escribir, o podemos clic sostenido y hacer un cuadro de texto. Y va a haber un texto por defecto que obviamente borramos y podemos escribir. Existen esas dos modalidades. Hacer un cuadro de texto o simplemente hacer clic y te crea un texto suelto. La diferencia es que un texto suelto no va a tener como un límite y un cuadro obviamente está limitado y te va a cerrar el espacio del texto. Sirve, por ejemplo, si tienes una ilustración con algún poema que quieras escribirle, obviamente un poema se ve mejor si lo ponemos dentro de un espacio de texto. Pero que podemos escribir y va a tener un tope. Por ejemplo, lo voy a mostrar más visualmente. Este es un cuadro de texto y aquí simplemente voy a dar clic y ¿vieron lo que pasa? El texto está completamente a lo ancho. Porque obviamente no tiene ningún límite que le diga hasta acá vas a llegar. Entonces, así funciona a pequeños rasgos la herramienta texto. Y abajo de la herramienta texto vemos un circulito que es para hacer formas básicas. Un círculo, si dejamos clic sostenido, en esa herramienta tenemos más formas. Tenemos rectángulos, tenemos polígonos, que son figuras básicas y vectoriales que podemos emplear de formas distintas. Eso a pequeños rasgos, que es la barra de herramienta más utilizada, lo que vamos a utilizar más constantemente de Photoshop. Les recomiendo, si tienen Photoshop, ir probando, dejando el pequeño video que dice cuando dejan el mouse colocado y probando la herramienta directamente. Ahora, en el centro tenemos el documento. Al lado derecho, acá tenemos todas estas carpetitas, que en este caso son pinceles. El suyo por defecto va a traer estos que ven acá. Estos son los distintos pinceles que traen por defecto Photoshop. Si ustedes dan clic, les va a cambiar el pincel automáticamente. Y aquí simplemente dando clic y la herramienta se coloca automáticamente y me cambia el pincel automáticamente. En la parte de abajo, aquí donde está todo esto, es el área de capas. Es el área de capas del documento. No sé si llegaron a ver en algún momento detrás de cámaras de la animación, donde colocaban una foto de fondo y arriba colocaban un papel transparente con el personaje. Así mismo funciona en este caso Photoshop. Aquí tenemos el área del documento que viene por defecto así, fondo. Ustedes pueden trabajar directamente en el fondo, pero ¿qué significa eso? Que no están creando distintas capas
que se están acoplando arriba de lo que están haciendo. Vamos a mostrárselo más de forma visual. Con una fotografía. Si ustedes pintan, por ejemplo, imagínense que yo puse mi boceto. Vamos a volver a esto. Este es mi boceto. Yo le tomo una foto y lo arrastré a Photoshop. ¿Cómo lo coloco en Photoshop? Arrastrándolo con el mouse. De la carpeta donde lo tenemos y soltándolo dentro del programa. Ahí lo colocas solo. Si yo trabajo directamente en la fotografía, vamos a rayarla. Si ahí la fotografía estoy modificando la foto. Si yo quiero deshacer eso, voy a tener que pintar de blanco lo que me pasé. Porque no hay forma de volver. Imagínate que llevo 2 horas trabajando en esto, lo pinté y esto más, estoy en la misma capa. Y es como el chiste más frecuente que van a ver en memes de llevo 2 horas trabajando en la misma capa. Es porque Photoshop funciona con acoplamiento, uno arriba del otro. ¿Cómo agrego nueva capa? No sé si se ve este iconito que está aquí abajo en la parte inferior derecha. Estos iconitos están aquí abajo. Hay una papelera que es para borrar capas. Hay un documentito como con un triangulito doblado que es para agregar una nueva capa. Tenemos una carpetita que es para hacer carpetitas de capas y otras herramientas que son de efectos. Lo que nos interesa acá en este momento es crear una nueva capa. Si le damos clic allí, nos permite agregar una nueva capa. Ven que ahora dice capa 1. Aparece una nueva capa en esta área. La va enumerando. Si yo creo una nueva, ahora dice capa 2. Si yo creo una nueva, ahora dice capa 3. ¿Para qué nos sirve esto? Para ir superponiendo colores, trabajos, trazos al trabajo original. Es como para no modificar lo que tenemos como base y así conforme vamos trabajando podemos borrar, quitar o cambiar algunas cosas. Vamos a explicárselo acá de manera más visual. Si yo tengo, este es mi boceto, en la primera capa que estemos aquí, yo llegué, lo arrastré, tomé la foto, lo arrastré a Photoshop. Aquí arribita, discúlpenme que sea tan pequeño, pero así es el programa, aquí arribita dicen opacidad y relleno. La opacidad, miren si la cambio, cómo va cambiando el boceto. Si la pongo en 100%, está al 100% mi boceto. Si yo le voy bajando la opacidad, se va poniendo más translúcido. Lo ideal es que si vamos a trabajar en eso como un boceto, es que esté en un tamaño bastante pequeño. Bastante, que se vea lo más poco posible. Aquí estoy trazando con un pincel, no más para explicarle. Estoy trabajando mi boceto. Ya no quiero tener el boceto. Simplemente puedo borrarlo dando clic a la capa y en el icono de la papelera que está abajo y nos queda el trazo que hicimos con el pincel. Simplemente con un pincel llegué e hice ese trazo. Eso es a grandes rasgos las funciones de una capa. Si por ejemplo yo quiero pintar detrás de ese borde, creo una capa que usualmente se van a crear arriba. Si yo doy clic sostenido y arrastro, voy a poder mover las capas indistintamente. Como voy a colocar un color que esté detrás, obviamente lo pongo detrás del trazo y comienzo a pintar. Estoy usando un pincel cualquiera como para explicar. ¿Qué pasa si estoy trabajando en una capa que está arriba del trazo? Pasa esto. Entonces a grandes rasgos así funciona el programa.
Obviamente, si tenemos un trazo negro arriba del todo, lo que vamos agregando hacia debajo se va viendo detrás del trazo. Y acá, estos pequeños iconitos que vemos acá, no sé si se está viendo el mouse, vienen por defecto, que son propiedades, paleta de color, textos y demás. Pero lo ideal en esta clase es personalizarlo lo máximo posible para su trabajo. Ya pequeños rasgos, le expliqué un poco la funcionalidad básica del Photoshop. Si tienen muchas dudas, recomiendo buscar en YouTube, literal así, herramientas específicas como bote de pintura. Y les van a aparecer muy buenos tutoriales que pueden ver directamente de una herramienta. En este caso, como que explicarle cada herramienta muy a profundidad, pues no vamos a tardar todas las clases y lo ideal es que se vayan con conocimientos básicos en cuanto a la funcionalidad de cada herramienta, pero también puedan afrontar como que quiero pintar este boceto, quiero hacer esta ilustración, quiero limpiar esta foto que tomé de mi cuadro. Lo ideal es que puedan hacer eso, pero si quieren conocerlo más a profundidad, lo ideal es explorar, tocar las herramientas y ver qué hacen, o simplemente, como les dije, dejar el mouse arriba y les va a dar un pequeño tutorial muy directo al grano de lo que hace cada función. Muy bien, para personalizar el espacio de trabajo, tenemos aquí arriba una opción que dice ventana. Nos va a desplegar un montón de opciones que son todas estas ventanitas que tenemos en el programa. Si yo quito la capa, ve que me ocultó las capas de este lado. Si yo quito los pinceles, ya no tengo los pinceles en el programa. Eso es por si acaso un día están haciendo algo y de repente el programa les salió todo así como en blanco. Y usted, ay, ¿cómo vuelvo a atender todo lo que tenía? Simplemente yéndose a ventana, van a poder volver a colocar todos los elementos que tenían con anterioridad. Simplemente es como de buscar. Oculté los pinceles por error. Busco una lista, pinceles, y ya me va a aparecer la ventana. Ahora borré la de las capas por error. Busco una lista, ventana, busco capas, y ya la tengo nuevamente en este lado. Lo ideal es que el flujo de trabajo, ustedes organicen su propio espacio de trabajo para poder hacerlo de una forma más rápida. Yo visualmente me gusta tener los pinceles porque soy zurdo y los veo mejor del otro lado, arrastrando desde el borde que no tiene nombre, que no dice nada. Lo puedo, con clic sostenido, lo puedo colocar, como ven, se coloca el borde azul. Y lo puedo colocar de este lado. Igual que toda esta herramienta de capas y todo. Lo puedo colocar donde ya más quiero. En este caso lo voy a colocar debajo de los pinceles. Se pone un bordecito azul. En la parte inferior eso significa que lo puedo colocar. Cuando suelto el clic, me lo coloca de este lado. Para volverlo a colocar en el otro lado, selecciono las herramientas con clic sostenido, lo arrastro al lado derecho, lo suelto y ahí lo coloco. Ahora voy a regresar los pinceles a su posición. Clic sostenido. Aquí se va a notar más el área azul que les comento. ¿Veis que se pone como azulito? Es como un bordecito azulito que se coloca arriba. Cuando suelto, me coloca la herramienta como estaba. Y acá, en las líneas divisorias, ven estas líneas divisorias, el mouse o el cursor se transforma en dos flechitas que están hacia los lados. Si yo, cuando está esas dos flechitas, doy clic y sostengo, puedo agrandar o disminuir el tamaño de esa ventana. A veces me ha sucedido personas que me preguntan, tienen así
Ok, eso fue me llegó una alerta de... Bueno, si saben, y si no saben, en Chillán hay bastantes incendios. ¿Cómo pago esto? Ya. Les comentaba, me han llegado personas que tienen el Photoshop así. Y David, ¿cómo lo vuelvo a la normalidad? Porque veo esto está muy pequeño. Simplemente usando esas dos flechitas, lo vuelven a colocar en un tamaño que ustedes crean adecuado visualmente. Como ven, si está más grande, pueden ver más cantidades de pinceles. Si está más pequeño, ven solo 2 columnas. Ahí veo hasta 4 y aquí veo hasta 2. También depende mucho el tamaño de su pantalla y lo que ustedes visualmente consideren más importante. Lo mismo pueden hacer con el área de las capas. Pueden subirla, pueden bajarla, pueden ver más capas, pueden ver menos capas y más pinceles. Eso depende mucho de lo que ustedes quieran ver exactamente. Y ahora, voy a cerrar todo esto. David, disculpa. ¿Sí? ¿Todo lo que se puede poner en esa parte aparece en la lista ventana? Sí. Todo aparece acá. O sea, todo esto son herramientas y ventanas que puedes colocar fuera, dentro, o donde tú quieras. Ah, ya. Todo lo que está acá. Por ejemplo, aquí tenemos una capa de ajustes. Si yo le doy clic, me la coloca de este lado. Y aquí hay unas flechitas que puedo usar para esconder. Para que no esté la herramienta ocupando bastante espacio. Pueden agregar, en este caso, el navegador. Visualmente algunos artistas lo utilizan mucho, que es como para ver siempre el área total del documento. Aquí lo puedo poner más pequeño, más grande. Si yo le doy zoom al documento, que se hace, no le expliqué que se hace con la ruedita del mouse, con las rueditas, si le dan hacia adelante, le da zoom, si le dan hacia atrás, se pone más pequeño. Siempre el navegador va a mostrar el completo, el total del documento. Funciona mucho para los que hacen pintura digital o para los que están retocando alguna ilustración, porque van viendo lo que es al completo lo que están haciendo. Lo mismo pueden hacer, pueden dar clic y lo pueden colocar arriba de los pinceles. Y ahí van a tener siempre el cuadrito para ver la ilustración completa. Si ya no la quieren, acá pueden dar en este menú, dice cerrar. Y pueden seguir cerrando las herramientas. Muy bien, lo ideal, en mi caso, que lo que suelo yo más utilizar, tener los pinceles, tener las capas, en este lado. También voy a sacar la ventana de carácter, que como ven aquí, es para poder escoger el tipo de fuente, el tamaño de tipografía, el interlineado, si es en negrita, si es en cursiva, porque se hace con esta ventana como tal. Y la voy colocando en esta área. Para que se vean así de pequeñitos, simplemente tienen que arrastrarlo y le dan unas flechitas que están aquí y se contraer iconos. Es una flechita muy pequeñita que está aquí arriba. Y hace esto. Hace que se vea así las herramientas pequeñitas. Para que no les ocupe un montón de espacio en pantalla. Y para ver la herramienta simplemente dan clic. Además de eso, en mi caso, lo que es historia, les voy a explicar para qué sirve esto. Historia es todo lo que vamos haciendo en el programa. No, el computador no va a guardar exactamente todos los pasos, pero sí guarda al menos 20 pasos. ¿Para qué sirve mucho esto? Imagínate que hicimos hace 10 pasos, estamos pintando y sabes que ya no me gusta.
Si yo le doy clic en esta historia, aquí ven lo que va diciendo de manera textual, lo que yo he hecho. Si yo creo una nueva capa, en la historia, nueva capa. Aquí al final dice. Si yo uso el pincel, en la historia va a decir herramienta pincel, que la utilicé. Si yo doy clic en cualquiera de las cosas que yo hice antes, el documento va a volver a ese momento. Por eso es que es como una ventana que la tengo yo ahí de primerito, porque en caso de que no, sabes que ya este color no me gusta, en vez de darle control Z, con un simple clic, voy volviendo a esa parte donde estaba. También es como ser muy juicioso, ni confiarse tanto, porque obviamente los programas no te va a guardar todo el historial que hiciste en algún momento. Aquí en ventana también tenemos la herramienta párrafo, que viene con lo normal de un documento, que es justificarlo, que es apaisarlo, que es moverlo a la izquierda, a la derecha, y obviamente si estás usando un texto, viene muy a la mano. También tenemos en ventana, podemos tener las propiedades, que son propiedades de las distintas herramientas que vamos seleccionando. En este caso funciona, tenemos un cuadrado y las propiedades del cuadrado. Me permite modificarlo, ponerle bordes redondeados. Como les dije, aquí podemos trabajar con centímetros, con píxeles. En este caso me dice que el ancho es de 600, si yo lo necesito de 700 píxeles, lo cambio y lo cambio. Es como más específico para las cosas que vamos haciendo. En ventana, acá les invito a explorar todas las herramientas y si ustedes necesitan una herramienta, las van anclando. En este caso, obviamente, tenemos el color, que está aquí mismo en ventana, color, que es la rueda cromática con las distintas saturaciones y colores. ¿Cómo la pueden hacer más grande o más pequeña? Porque como vieron, me vino así. Desde la esquina arrastran y la colocan más grande. Y desde acá van a poder escoger el color con el mouse. Primero escogemos el tono y con las flechitas, aquí dentro del área del documento, podemos escoger el color. Hacia blanco o hacia negro. Y como ven, me los va cambiando del lado izquierdo donde están los colorcitos. Cuando yo suelto el clic, ya me lo cambia automáticamente en este área. Tengo el rojo, me lo cambia automáticamente. Entonces los comento para que sean muy cuidadosos al no creer que la selección que hacen acá no influye de este lado. Y el programa te lo va poniendo con iconitos que van indicando cada herramienta. Muy bien. Para bloquear esto, en el caso de que no quiero mover nada por error, si se van a ventana nuevamente, espacios de trabajo, la segunda opción, al final dice bloquear espacios de trabajo. Eso por defecto no viene activo. Por eso es que a veces cuando usan Photoshop y mueven una herramienta no saben cómo colocarla en otro lado. Lo ideal es que esté bloqueado para que ni por error puedan mover las herramientas. Como ven, le estoy haciendo clic y no sale la herramienta, no se mueve de donde la colocamos. Aquí estoy moviéndolo, no se me va a mover el área porque está bloqueado todo el área de trabajo. Y lo mismo, acá en espacio de trabajo, puedes guardar tu espacio de trabajo. Ya te respondo, Pedro. Puedes guardar tu espacio de trabajo. Tú dices nuevo espacio de trabajo. Si le das clic, te dice colócale un nombre. Hojalata le puso en este caso. Métodos abreviados, menú y barras de herramientas. Activamos estas opciones porque fue lo que personalizamos. Si le damos guardar, en el caso de que Photoshop se nos desconfiguró, se nos actualizó, el deber ser es que cuando le den en ventana, espacio de trabajo, le sale aquí de primerito el que guardaron. Como ven, tengo uno que hice un tal 3D,
Cuando le doy clic, me lo modifica automáticamente, como lo tenía antes de iniciar la clase. Si le doy espacio de trabajo, le doy hojalata, me lo modifica automáticamente para el que hicimos recién. En cuanto a tu pregunta, pero las paletas de colores, sí la puedes cambiar en el caso de que no te gusta verlo así. Si le das acá, tienes unas linitas acá pequeñitas. Si le das clic allí, te pone las más tradicionales o las más conocidas, que es la rosa cromática. Tenemos el cubo de brillos, que te lo invirtió. Ya no te muestra en una columna, sino que te lo muestra aquí en grande, y acá de este lado con deslizador, cambias la luminosidad. Eso depende mucho. Esta es como la más, que los artistas pueden conocer más, porque pueden ver la triada. En mi caso, a mí me funciona mucho esta, porque puedo ser como muy selectivo con el color. En este caso me voy hacia el rojo, y si quiero un rojo intenso, yo sé que en la punta extrema superior está el rojo intenso. Y en la esquina inferior derecha sería un rojo oscuro, más visual en mi caso. Pero acá lo pueden cambiar independientemente cómo se le visualmente más cómodo. Lo ideal es que al momento de tu colorear, puedes generar tus mismas paletas de colores. Y eso es con esta ventana que se llama muestras. Ventanas, muestras. Acá funciona de esta forma. El primer color que tengamos acá arriba, recuerden que tenemos dos colores seleccionados. El primer color que tengamos arriba, cuando estamos en la ventana muestras y le damos acá en el iconito de papel, recuerden que este iconito siempre va a significar crear un nuevo documento, una nueva herramienta, una nueva capa. Si le damos allí, nos va a seleccionar esta ventana donde nos tomó el color que tenemos arriba. Y podemos ir guardando nuestras paletas de colores. En este caso vamos a ponerle rosa y me lo agrego aquí al final. Si yo estoy pintando y imagínate que ya tengo este azul y yo quiero mañana seguir trabajando con ese azul, lo ideal es guardarlo. Muestra y me va a salir acá el nombre azul. Y así puedes ir guardando tu paleta específica de colores. Y siempre la puedes tener acá a la vista. Esto sirve mucho para los artistas que ya tienen como un estilo establecido, una paleta de colores establecida, y quieren tenerla guardada para no estar usando la rueda de color y buscando el tono específico de azul, ni usando el cuentagotas porque es más tardado. Más vale ir guardando los colores y teniéndolos aquí a la mano. Igual es un poquito engorroso ubicarlos, porque como ven son cuadritos, pero ya visualmente es como más fácil de ubicarte que estar buscándolo de esta forma. Igual si dejas el ratón, el mouse quietecito, te va a decir el nombre que lo colocaste en abajito con amarillo. Si dejo en esa área quietecito el mouse sin moverlo, me sale azul, que fue el que le coloqué. Rosa. Si hay paletas de muestras descargables. Porque acá, ¿ves? Sí, todas las herramientas tienen un menú. Si tú le das en este menú, te va a mostrar algunas paletas que ya tienen por defecto el programa, que son los pantones, que son para impresión. Acá es como muy agobiante quizás mostrarle todo esto, pero si ustedes buscan en internet paletas de colores descargables, ven una que les guste y acá ven una opción que dice cargar muestras. Si usted le da clic allí, puedes agregar una que descargaste en internet sin ningún problema. Pero lo ideal y el deber ser es que vayas creando tu propia paleta y la vayas guardando, porque si no vas a tener una lista interminable de paletas. Espero que
se explicara un poquito tu pregunta. Espero que sí. Estoy esperando. A ver si... Davis, Trinidad tiene una pregunta que tiene la mano levantada. Sí, Sí, Trinidad. no, cortito, quería preguntar si es que uno no guarda la configuración personalizada del espacio de trabajo, la próxima vez que abro el programa, ¿se abre como la última que se usó o empieza de nuevo? Debería guardarse la última que hiciste, que quedó. Ah, ya. Pero yo les recomiendo que la guarden porque, por ejemplo, hay computadores que cuando se reinician borran archivos internos que no son necesarios. Entonces, en uno de esos puede ser esa configuración. A mí me ha pasado que se me borran la configuración del formato. O sea, eso ya no depende mucho de ustedes, sino puede ser una actualización mala de Windows, puede ser que el computador creyó que los archivos eran innecesarios y cuando lo aprendieron, lo borró. Entonces, siempre tenganlo guardado, igual sus pinceles, por favor. Espero que sirviera. Es que estoy mirando, el teléfono me está sonando las alertas mucho. Muy bien. Vamos a seguir un ratito. Para organizar las muestras se guardan automáticamente. Estas muestras se guardan automáticamente. No tienes que guardar el espacio de trabajo. El espacio de trabajo, considéralo como la configuración externa del programa. Pero lo que hagas internamente no es necesario. Por ejemplo, lo que les voy a explicar ahora, que son los pinceles, como ven, tengo un montón de pinceles. Los pinceles también los puedes agrupar. Porque a veces sucede que, o sea, me sucedía mucho a mí, que buscaba en internet pinceles para Photoshop, los empezaba a agregar y tenía una lista interminable de pinceles y era como que difícil ubicarlos. Entonces acá, como ven, tengo carpetitas con todos los pinceles que yo voy creando o agregando. Y los puedo hacer de esta forma. Aquí abajito, ven, tengo esta carpetita. Si yo le doy clic, me sale esta ventana grande. Vamos a ponerle hojalata. Y me creo la carpetita aquí al final. Entonces yo allí puedo, con clic y arrastrando, puedo meter pinceles. Y de esa forma voy organizando el espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque les digo de esta forma. Hay muchas personas que tienen un pincel que consiguieron, descargaron, compraron o hicieron que utilizan para el trazo. Entonces imagínate tener una lista así de pinceles. ¿Cómo ubicas tú cuál es el del trazo? Entonces, agruparlos o nombrarlos o ponerlos muy organizados le va a permitir ver su espacio de trabajo de una forma más adecuada. Imagínate que este es el que yo utilizo para la línea. Yo creo una carpetita y le pongo línea. Y va. Yo dentro de esa carpetita puedo arrastrar el pincel que yo utilizo para la línea. Y así visualmente tengo mi trabajo más organizado. Eso no es necesario que estén guardando el espacio de trabajo. Recuerden que el espacio de trabajo es el exterior, todo lo que está, las ventanas, donde están colocados. Pero las herramientas o como organicen internamente, eso se guarda, eso sí se guarda automáticamente. Pero después se me va a perder el pincel. Ya como ven, yo tengo ya los pinceles, ya me los ubico visualmente, o sea, ya sé que el primero es el que utilizo para la línea, el segundo lo utilizo para pintar y así lo voy organizando. Como ven, acá los pinceles se ve el trazo, que lo voy a aplicar con este pincel. Se ve el trazo y la punta. Si no se les ve de esa forma, acá tienen
Recuerden que cada herramienta, cada ventanita, tiene esto, este acordeoncito. Si ustedes les dan clic, aquí dice, mostrar nombre del pincel. Y les muestra el nombre del pincel. Ya no quiero ver el nombre del pincel, lo quito. Ahora yo quiero ver solo el trazo. Quito lo que dice punto. Y me muestra solo el trazo. Ahora yo quiero ver la punta y no el trazo. Y ahí veo solo la puntita del pincel. Mi recomendación, como personal, es que vean la punta y el trazo. Porque como ven, por ejemplo, voy a poner más grande este pincel. Este pincel, el trazo es de cuadritos. Pero la punta no me está mostrando los cuadritos. La punta es redonda. Entonces mostrando la punta y el trazo, de esa forma sé cómo va a pintar el pincel. Espero que se entendiera lo que les quise explicar. Y si no, pueden hacerme preguntas. Vamos a seguir. Vamos a seguir explicándolo con más referencias. Para cambiar el pincel, simplemente dándole clic en el pincel que vayan a utilizar, ya les va a colocar por defecto el pincel. Para cambiar el tamaño, bien, pueden hacerlos acá, donde les expliqué que había un deslizador numérico, o acá en la ventanita de pinceles, también está ese deslizador con números. Entonces que de forma más específica pueden poner lo que quieran hacer. Recuerden también lo que les dije de las capas. Si yo tengo esta fotografía que yo tomé de mi boceto y quiero trabajarlo, obviamente no voy a trabajar en la misma capa que está el boceto, porque ahí estaría interviniendo la fotografía como tal. Lo ideal es que al momento de modificar alguna ilustración que ya sea que esté hecha en fotografía, es crear una capa y trabajar ya sea encima de ella o debajo. ¿Eh? ¿Qué otra cosita me faltaría por explicarle? Los aspectos más básicos como para poder comenzar con lo más complicado, porque no estaría como explicando las herramientas una por una. Estoy leyendo una pregunta que hicieron en el chat que dice básicamente en qué se diferencia Photoshop de otros programas de ilustración. En este caso, no tiene como una diferencia muy notable en cuanto a, por ejemplo, Acrylic Studio, Ibis y demás, porque la mayoría de los programas funcionan de la misma forma. Lo que sucede de Photoshop es que también es utilizado para diseño. Entonces, en este caso, si eres artista tradicional y quieres digitalizar tu trabajo, se te va a hacer más sencillo hacerlo en Photoshop porque también está especializado para fotografía que hacerlo quizás en otro programa. Y igual, si aprendes a utilizar Photoshop, automáticamente los demás programas se te van a hacer un poco más sencillos porque la funcionalidad es la misma. Funcionan con pinceles, funcionan con capas, también puedes personalizar el área de trabajo, entonces es muy variante. En mi caso yo ilustro en Photoshop, es porque me sirve también para diseñar. Como soy diseñador gráfico, también me sirve para diseñar. Y a veces hay fotos que yo intervengo y me sirve mucho más hacerlo en Photoshop que hacerlo en otro tipo de programa.
pregunta? ¿Sí? O no sé, ¿ya habías terminado esa No, explicación? ¿No? ¿Hay alguna herramienta de pincel que sea como la función como de estos pinceles, o sea, de estos como lápiz pinceles, así como para hacer lettering, como que uno lo pueda cargar más o menos el lápiz y salga Sí, más o menos grueso? sí, sí, sí. Checa, es muy importante, por eso les decía que quizás en los requerimientos el usar una tableta era lo correcto. O sea, los requerimientos para el taller, para el curso. Porque esos tipos de efectos son difíciles de lograr usando solo el mouse. Que sucede mucho cuando conectamos una tableta. Que el Photoshop a veces no detecta que tenemos una tableta conectada. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hay que hacer acá? Mira, si te vas en ventana, abrimos ajuste de pincel. Acá se tiene que, por defecto, aquí no viene activo. Mira, como es un pincel. Me hace esa forma, es porque el pincel, como ves, hace la miniatura que se ve allí, el pincel es cuadrado. Y obviamente va a tomar esa figura. Pero, si tomamos un pincel por defecto de Photoshop y abrimos esos ajustes de pincel que te comenté, aquí en dinámica de forma, si lo activas, aquí dice variación de tamaño, tiene que tener la presión de la pluma activa. Si tú lo haces una vez, no es necesario hacerlo todas las veces, porque ya está, lo activaste una sola vez. En este caso, como es un pincel que ya no utilizo, no estaba activado. Pero como ves, ahí ya me toma la presión de la pluma. Si yo hago mucha presión, si hago poca. Si no está activa esa opción, mira, la voy a desactivar. El trazo va a ser continuo, ¿ves? Pero cuando yo la activo, que es acá, variación de tamaño, presión de la pluma, me está tomando la presión que yo estoy ejerciendo con el lápiz. Que eso por defecto no suele ser activo. Aquí estoy usando el pincel que viene en Photoshop, el normalito. Ese pincel en general es el segundo que no tiene, que es un pincel completo. Para que vean que a veces no es necesario incluso descargar pinceles. Ya. ¿Ves? Así como que así va a funcionar mejor la clase que esta primera clase, porque obviamente ya las demás yo no no le voy a explicar aspecto base de las herramientas. Sería bueno que me preguntaran cosas en concretas en esta clase que son de las herramientas, porque ya en las demás ya vamos como que con el cronograma de vamos a hacer esto y sería como enseñarles a hacer dicha cosa. En este caso me está preguntando que le interesa aprender a recortar el fondo de sus acuarelas para transformarlos en productos y quiere aprender a configurar la tableta gráfica que tiene guardada hace años. Vamos a empezar con la tableta. Cuando tienes una tableta, la conectas en el computador, la va a detectar automáticamente. Pero te recomiendo, por ejemplo, leer la caja y buscar en internet la marca y el nombre de la tableta y bajar el programa que te va a colocar. Siempre de primerito te va a salir. Usualmente, voy a ponerlo de este lado. Usualmente, los programas de las tabletas son así. Como este que estás viendo. Tú la conectaste y son así. Y siempre va a haber una opción, siempre que va a decir lápiz digital. Donde le das clic en cualquier tableta, cualquier marca, te va a traer esas opciones, te las tienen que traer. Te va a decir ajuste de sensibilidad de presión. Y acá tú puedes configurar
yo estoy usando el lápiz, del lado donde dice prueba de presión, si hago un trazo, tú vas sintiendo conforme, si quieres ejercer mucha presión, tú puedes ir ajustando estos gráficos que están acá. Como veis, dice arriba suave y abajo fuerte. Si tú quieres presionar fuerte, porque tú dibujas presionando fuerte, obviamente das clic donde dice fuerte. Y ahí vas a tener que presionar fuerte para utilizar el lápiz. Todos los programas vienen con esa configuración. Es cuestión de explorarlo. Cuando ya esté listo, cierra el programa, te vas a Photoshop y activas la opción que acabo de decir hace rato. En ajustes de pincel, que recuerden que se abren ventanas, ajustes de pincel, activas la dinámica de forma y lo que dice aquí, presión de pluma. Eso lo tienes que hacer una sola vez. Y ahí ya estaría configurada tu tableta para dibujar. Igual recuerden que esta clase va a quedar guardada para que puedan repasar ese aspecto, por si acaso en algún momento se les olvida, van a poder verlo. Ahí me preguntaron cuáles son los pinceles tipo lápiz, dibujo, HB. Photoshop, como es un programa que es utilizado para fotografía y diseño, a diferencia de otros, no vienen con esos pinceles por defecto. Tienen que buscarlos en internet. Es muy fácil. Si ustedes escriben pinceles HB para Photoshop, les va a salir. Pero por defecto, vienen solo con estos pinceles que están aquí, que dicen pinceles generales. Que es un pincel como aerógrafo. Y este pincel que es como más duro. Pero los consiguen gratis, en internet consiguen mucho material. Igual para la próxima clase les puedo traer una carpetita en Google Drive con un montón de pinceles para que los utilicen. Y la otra pregunta, que no se me olvida, que me hicieron de las acuarelas, si quieres limpiar el fondo, aprender a limpiar el fondo de tus acuarelas, déjame ver. Sí, en internet consigues la información. Y cuando instales el programa, te vas a dar cuenta que cuando abras el programa, te vas a decir lo que yo te dije. Va a decir lápiz y tableta. Te vas a lápiz y ahí puedes configurar, personalizar la presión. Pero si no quieres agobiarte con toda esa configuración, la omites y te acostumbras al trazo por defecto que va a tener la tableta. Es que no tengo por acá. Justo ahora no tengo como alguna ilustración para responder tu pregunta. Para transformar tus acuarelas en productos. Creo que con lo que vimos al principio te va a funcionar mucho. Imagínate que esta es una ilustración que yo le tomé una foto. Yo quiero limpiar esta manchita que no va. Recuerden que al principio le dije que había una herramienta para hacer selección, borrar, copiar y pegar. Si yo utilizo esa herramienta, yo voy a poder hacer una selección y borrar. O, en su defecto, si el fondo es blanco completamente, pues con un pincel, con el cuentagotas, agarramos el color blanco que tiene la fotografía y pintamos las áreas que queremos limpiar. Recuerden que si vamos a hacer un producto y el fondo es blanco, no va a salir impreso. Entonces, no necesitan recortarlo a la perfección. Con que se vea completamente blanco, lo vamos limpiando. En cuanto a la otra pregunta que me hicieron allí, los pinceles de acuarela sí existen. De hecho, mira, aquí yo tengo uno. Pero, como te comenté, tienes que buscarlos. Porque no vienen por defecto. Pero sí existen. Lo voy a compartir todos estos pinceles que yo tengo. Yo los he buscado en internet.
Pero como si ven el cronograma, las siguientes clases son con los pinceles. Allí vamos a meternos más en específico a la función de cada pincel, cómo guardarlos y cómo utilizarlos. Incluso cómo instalarlos. Pero en internet vas a encontrar miles de pinceles. Lo ideal es que cuando los descargues, lo instales, que se instala simplemente haciéndole clic. Ahora, busca el programa, lo pruebes, y si el pincel te gustó, le puedes cambiar el nombre, guardarlo en otro grupo y borrar el resto. Porque a veces sucede que instalamos pinceles, y tenemos 30 pinceles y utilizamos 4. Pero sí, puedes encontrar pinceles de todo tipo en el internet. En este caso yo he hecho muy pocos y los que he conseguido que me gustan mucho, los voy guardando. Para que vean que la posibilidad sí existe. No vienen por defecto por los que les comenté, que Photoshop hace un programa que también sirve para editar fotos. La prioridad no suele ser como otros programas, por ejemplo, Clip Studio, que ya viene con pinceles de lápices, de acuarela. En este caso tienes que buscarlos y ponérselos. Pero sí existen, como acabas de ver. Si alguien tiene otra pregunta, si no le quedó claro alguna herramienta. Y discúlpeme que estoy muy distraído, pero es que la alerta me está sonando demasiado. A mí me quedó una duda con esa herramienta que era como para borrar pedacitos, como Ajá, manchitas. ¿sí? Esa también se puede ir ajustando como Sí, sí, ¿cómo se llamaba? Como el cuánto borra, cuánto no borra, o sea, como la... sí. Ya te lo muestro. Mm, Esta herramienta está acá. Si tú le das clic sostenido, hay más herramientas. Pero la herramienta que viene por defecto, que es el pincel corrector, funciona muy bien. Como ves, vienen con un pincel por defecto, un tamaño por defecto. Si tú acá arriba, en este caso, esta herramienta, el color se modifica acá arriba, digo, el tamaño, viene por defecto tamaño 50 aproximadamente. Aquí en esta área, puedes modificar el tamaño del circulito que va a corregir. ¿Ves? Aquí está enorme. Aquí. La dureza son el borde del pincel. Si está la dureza al 100%, el borde del pincel va a ser recto, duro. Y si le quitamos la dureza, el borde va a ser difuminado, va a ser más suave. Entonces aquí en esta área, ¿ves? Puedes modificar el tamaño. Si tú ves que el trazo es súper pequeño, obviamente con que el pincel que vamos a utilizar para corregir cubra el trazo, va a funcionar muy bien. Aquí vamos a probarlo con un trazo más grande. Por ejemplo, el de la pierna. Como ves, el pincel es muy pequeño. Me voy acá, subo el tamaño y lo modificamos. Como les dije, es muy un trabajo como de hormiguita el ir limpiando, porque no es igual limpiar algo que sobra a limpiar, no sé, este trazo que está acá, porque el programa lo va a hacer como quiera. Esto sirve mucho, esto se llaman artefactos. Sirve mucho como para limpiar las cosas, los sobrantes de un boceto. ¿Cómo seleccionar el trazado de un boceto?
¿Cómo seleccionar el trazado de un boceto? Es una muy buena pregunta. En cuanto, imagínate que este boceto, vamos a poner un boceto, una ilustración más terminada, o un boceto más terminado. Este es mi boceto. Yo lo quiero colorear. Hay varias formas de hacerlo. Tenemos el trazo en color negro. Recuerden que los trazos tienen que ir siempre arriba. Creamos una capa. Y si la colocamos debajo, comenzamos a pintar, vemos que no se ve. Pero como el primero, este boceto es muy favorable porque el trazo es negro y las sombras están hechas con un gris. Entonces favorece mucho. Si damos clic a la capa, en la parte superior vemos que dice normal. Esos son efectos de capa. ¿Para qué sirven los efectos de capa? Para darle distintos... ¿Por qué no me pinto? Ahí está. No me había pintado. Acá tengo que pintarlo para que se vea un poquito... Para que se vea un poquito más lo que te dice. Si como el trazo es negro, ¿qué hace el multiplicar? Los colores oscuros los mantiene y los colores blancos los elimina. Siguen estando, pero no se ven. ¿Qué lo vuelvo a hacer? Está en normal. Si lo pongo en multiplicar, se ve el color que tengo debajo. Esta es la forma usual en lo que los artistas tradicionales colorean sus ilustraciones. Primero toman la foto, hacen la limpieza de las cositas sobrantes. Como le comenté a la chica que me preguntaba cómo limpiar las acuarelas, si ese proceso es muy tedioso, con un pincel en blanco, pueden borrar las cosas que no vamos a utilizar, en este caso, esos trazos azules. Estoy borrando con un pincel color blanco. Creo una capa debajo con el color que voy a pintar en la ilustración y la capa superior en multiplicar. Eso hace que los trazos oscuros se mantengan y lo que pintamos de blanco prácticamente desapareció. Porque la otra forma de seleccionar el trazo sería recortar el trazo y se vuelve muy imposible. Pero que te ayudará. Usualmente es así. Si tienes un trazo tradicional, trata de entintarlo con color negro para que puedas usar esta técnica. Porque del resto va a ser como muy complicado. ¿Sabes qué se me ocurre, Davis? Igual, como la marca menciona acuarela, que yo también pinto con acuarela. Yo creo que, por ejemplo, es que dependerá mucho cómo tomas las fotos o cómo se escanea, porque, bueno, el papel de acuarela queda con mucha textura siempre, pues, entonces a veces quizás queremos o no esa textura, también se puede agregar, ¿verdad? Sí, sí. Con otra capa ya. Sí, igual, o sea, para la siguiente clase, si quieren traer alguna ilustración y decirme, quiero aprender a hacer esto, lo podemos hacer en los últimos 30 o 40 minutos de la clase. Para hacerlo más, quizás más interactivo y más directo. Les podría funcionar más. No sé si les parece de esa forma. O sea, literal, mandar por correo, esta es la foto de la acuarela y al momento de esos últimos 40 minutos, dejarlo para eso. Y ahí preguntarles directamente, me llegó esta acuarela, ¿qué le hacemos? Y ahí explicarles. Ahí Pedro pregunta, ¿es que es mejor hacer el boceto en papel y luego escanearlo o hacerlo directamente en Photoshop? Ahí va a variar directamente dependiendo de la forma que tú trabajes. Hay personas que al momento de hacer un boceto a mano, lo disfrutan más, les sale mejor, pueden creativamente fluir mejor. Entonces, dependiendo cómo te guste trabajar a ti.
En mi caso, yo hago todo directamente en Photoshop. Hago el boceto. Recuerden que, por ejemplo, tengo el boceto en color negro. Y recuerden que acá podemos darle en la opacidad, podemos darle transparencia. Y ahí nuestro boceto va quedando del color más clarito. Pero también hay personas que hacen el boceto físico, le toman una foto, lo escanean y luego lo traen a Photoshop como esto que está acá. Depende mucho de lo que te guste y cómo te guste hacerlo como en realidad. Yo como no pinto en acuarela, no tengo nada, no tengo nada físico que Sí. mostrarle así. Que a lo mejor, porque igual queda un ratito, ¿Mm? podríamos ver alguna foto, si es que Maca tiene, oye, igual puedo tener de repente alguna cosa escaneada que esté como sin editar para revisar. ¿A qué te refieres con Photoshop? Recuerden que Photoshop también es un programa que se utiliza en diseño gráfico. En cuanto a que permite hacer diseños, es que permite recortar fotos, agregar textos, pintar con los pinceles, y a eso me refiero, que permite hacer diseños. No es solo utilizado para ilustrar, también para editar fotos y diseño gráfico en general. No sé, si tienes una foto. Sí, yo creo que, como dice ahí Maca, de esa forma quizás sea más intuitivo, que sea directamente, o sea, les voy a explicar lo que está en el cronograma, pero dejar quizás los últimos 40 minutos para resolver dudas en concreto. Pero si es una duda en concreto, traten de traer ya. Mira, aquí me mandaron una foto. Uy, ¿dónde se guarda esto? Aquí. Aquí la Maca mandó esta foto que dice que trató de arreglar en Word. En Word, ando con la duda, ¿cómo que en Word? No sabía que el Word permitía eso. Yo tampoco. En serio, en Sé que Word. puede recortar, pero no borrar. No sabía. Ah, sí. Que Puede no me ser. permiten. Ya. En este caso, ¿cómo la limpiamos? Dependiendo lo que vayas a querer hacer. Imagínate que vamos a hacer un sticker. Vamos a hacer de esto un sticker. El sobrante no nos funciona. ¿Qué podemos hacer acá? Recuerda lo que les expliqué en un principio. Con la ruedita del mouse le hacemos zoom. Tenemos una herramienta lazo. Y recuerden que acá tenemos la opción de añadir, restar, la intersección y la selección normal. En este caso, como una ilustración grande, le vamos a dar añadir. Para que cada selección que nosotros hagamos, al terminarla, se añada automáticamente a la selección que estamos haciendo. De la forma como yo lo haría. Si es un sticker, obviamente va a tener un borde. Quizás es más fácil de lograrlo. Acá pasó algo, miren. Si yo suelto el trazo, acá la selección, él me va a hacer una línea recta hacia arriba y me va a hacer una selección toda extraña.
Lo ideal es que si van a soltar la selección, sea desde un lugar donde cuando haga una línea recta, no dañe la selección. Entonces, de esta forma y con un trabajo de bastante paciencia, vamos haciendo el borde para limpiar esta ilustración que vamos a volver un sticker. Que lo estoy haciendo rápido. Ya estoy viendo, imaginándome que eso tiene un borde blanco que le voy a dejar. Voy limpiando el fondo. Miren, que esta selección hay que hacerla de nuevo. Y así vamos, sumando cachito por cachito, partecita por partecita. Ahí tenemos la selección. Ahora, tenemos seleccionado lo de adentro. Podemos hacer dos cosas. Como en cualquier programa, que es copiar y pegar. Que está en edición, copiar. En todos los programas está eso. Pegar. O control C, control V. Ahí como que sobra explicación porque todos los programas tienen eso. Desde el Word hasta el Excel. Entonces, cuando le di control C, control V, se me quedó otra capa aquí. Tenemos la capa de la foto y la capa cuando le di control V. Y ahí está. Si yo elimino la capa de la foto, ahí me quedó la selección como para un sticker. Si tú quieres ya quitar todo el papel, extremadamente todo el papel, tienes que recortarlo con cuidado ya al borde. O sea, no hay como atajos en esta parte. ¿Por qué no hay atajos? Porque la flor es blanca. Y si intentamos hacer una selección automática, que es como le explicaba al principio con la varita mágica, me va a tomar todo, ¿ves? Eso es lo que pasa con la varita mágica. ¿Cuándo funciona mucho la varita mágica? Cuando tenemos un fondo verde y la flor es toda blanca, ahí sí me va a hacer un buen contraste. Pero ya la forma de hacerlo y de forma correcta es con una selección, ir seleccionando el área que yo voy a dejar. Y hacerlo con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Ahí le dejé un borde grande y no se nota mucho. Se nota y en este caso se nota aquí arriba. Pero aquí abajo no se nota. Espero que te sirviera un montón. Sí, ya. Igual dejé esta foto guardada porque una de las clases, creo que es la tercera, que es de corrección de color, ahí podemos aplicarle una corrección de color a esto. Entonces, como para no adelantarnos, para que sepan. La voy a dejar guardada. Esta. Que es corrección de colores, por ejemplo, saturarla más. Si yo quiero cambiar que el verde sea distinto. Eso lo vamos a hacer. Igual como les dije, si tienen más trabajo, tráiganlo en la próxima clase. Y dejamos los últimos 40 minutos para eso. Aquí me hicieron la pregunta, ¿por qué no Illustrator? Ah, con diseño. Lo que pasa es que Illustrator es un programa vectorial.
Y si vas a editar una foto, no sirve mucho. Una pregunta, ¿Sí? que cuando guardaste la configuración del, ¿cómo se llama? Del espacio de trabajo, salía una opción que decía como guardar también los comandos, algo así, me entró la duda, como también uno puede personalizar como los atajos del teclado. Sí, sí, sí puedes personalizarlos. Espérate un momentito que te voy a mostrar en dónde. Ok. Aquí está. Lo que pasa es que tengo dos pantallas y me estaba saliendo arriba, no la encontraba. Si tú te vas a edición, barra de herramientas, puedes personalizar, para la redundancia, la barra de herramientas. Si yo quiero que el pincel sea una letra, lo voy a poder hacer allí. Pero si quieres modificar ya otros métodos abreviados, aquí ves una opción que dice métodos abreviados de teclado. Te abre esto y aquí sería editarlo tú manualmente, buscar la opción que quieras hacer. Si yo quiero un nuevo documento, dice nuevo, dice control N. Si le das clic lo puedes cambiar. Pero en mi caso, yo no lo suelo hacer porque a veces interfiere con otras herramientas. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, que yo quiero que crear un nuevo documento sea control J. Entonces, pues me va a decir el programa, no, pero control J lo está usando tal cosa. Yo lo cambio. Bueno, tú ya no vas a hacer control J, vas a hacer control K. Me va a decir, bueno, pero que control K lo está usando otro. Y así puedes pasar un montón de tiempo hasta que coincida en que los comandos no coincidan con ningún otro. Igual, si quieres aprender los comandos de la herramienta, si sabes inglés te va a ser muy fácil, porque son como las iniciales de cada herramienta. Pincel, brush, B. Entonces está en inglés, pero igual eso lo puedes cambiar. La de las herramientas en barra de herramientas y la de todo el programa en métodos abreviados. Pero ya depende de ti si quieres editar de todo eso. Igual, por ejemplo, las barras de herramientas, puedes modificar el orden que está aquí. Como ven, tanto la herramienta de este lado. Si yo quiero tener, ¿sabes qué? Los pinceles yo lo quiero tener arriba. Yo busco la herramienta pincel y la puedo ir moviendo. Piso. Ahora está arriba del lazo. Y ahora aquí está. Si le doy hecho, ya me debería salir acá. ¿Ves? Está ahí primerito. Ya no me sale abajo, ahora me sale aquí arriba. Pero es cuestión de personalizarlo poco a poco. Que dice Pedro, algunos de mis trabajos. A ver si tengo acá uno que no pese tanto. Este está. Este que es mi foto de perfil de las redes sociales. No los voy a agobiar todo lo que está acá. Como ven, aquí está el trazo. ¿Cómo le voy a explicarlo? Llegué, hice el trazo en una capa. Y debajo comencé a colorear. Coloqué el color base.
que es el color piel. Encima coloqué el color del suéter. En otra capa coloqué el color del cabello. En otra capa el color del lente. Y en otra capa la sombra. ¿Se recuerdan que cuando les comenté que acá habían efectos? Igual sería como adelantarnos a varias clases. Aquí hay distintos efectos que en realidad, por ejemplo, que sucede también mucho cuando sombreas con acuarelas, que tú colocas un color azul y como la acuarela es translúcida, va afectando los colores que están debajo. Lo mismo sucede con las capas. Mi sombra en este caso es café, sí, y cuando yo le doy un efecto, voy moviendo los efectos, va afectando todos los colores que estén debajo. Y de esa forma yo voy coloreando completamente mi trabajo. Siempre utilizo un solo pincel, ya me sé los colores que suelo utilizar, entonces como cuestión de ir personalizándolo bastante. Igual como le dije, conforme vayan avanzando las clases, esta primera clase era introductoria de cómo funcionaban las herramientas. Les recomiendo si se les agobia algo, pueden ver el video de nuevo porque va a quedar grabado. Preguntas si tienen, aprovechen de preguntar de las herramientas, porque ya las próximas clases serán directamente a lo que vamos. Bueno, la próxima es de pincel, entonces ahí sería como decirle, bueno, así se descarga un pincel, así se configura un pincel, así se guarda un pincel, así se envía un pincel si lo quieres enviárselo a alguien. Entonces ya vamos directamente a cosas muy específicas. Y también lo que les dije hace rato, que si tienen algo en específico que quieran aprender, traer la foto, enviarla por acá y al final de la clase utilizar los últimos 40 minutos para resolver esa duda. Pero siguen llegando alertas. Venir muy ansioso. ¿Tienen alguna otra preguntita? Si me ayudo de otros programas. No, no utilizo otros programas porque recuerden que entre más programas, más inversión de dinero también. Entonces suelo utilizar completamente Photoshop. Tengo una tableta, un iPad, pero cuando dibujo allí, lo termino allí. Cuando dibujo acá en el computador, lo termino completamente en el computador. ¿Alguna otra consulta que tengan? Ya nos quedan 5 minutitos. Si faltó algo, si fue mucho, si fue poco. No, yo por lo menos quedé muy clarita y con ganas de seguir explorando todas las herramientas y todas las funciones. Muchas gracias. Vale, vale. Sí, yo también me entusiasmé. No es tan difícil, quizás es difícil porque cuando tú abres el Photoshop por primera vez, te viene con un montón de cosas y quizás eso intimida un montón, pero como ven, pueden cerrarla y volver a colocar sin problema. O sea, no es que cuando la cerraron no va a aparecer más, sino la pueden volver a colocar. Lo demás será práctica, Sí, la sí, bastante, precisión del lápiz y todo eso. eso sí. Por ejemplo, si en mi caso yo tengo una tableta, déjame dejar de comer. Tengo una tableta que es una pantalla, entonces yo puedo dibujar directamente en la pantalla, lo cual quizás me da más facilidad al momento de ilustrar. Si tienes una tableta tradicional, algo que me funcionó mucho a mí, porque yo ilustré por muchos años con una tableta tradicional, es buscar, obviamente, una posición
en donde no le cause tendinitis. Recuerden tener siempre la posición del brazo que les sea cómodo. Muchas personas ubican, voy a mostrarlo nuevamente, ubican la tableta acá, de este lado. Incluso hay personas que ubican la tableta detrás del notebook y dibujan con el brazo así, detrás de todo. Entonces es como quizás buscar la ubicación correcta donde se sientan más cómodos dibujando. Fue algo que me funcionó a mí mucho. A mí me funcionaba, yo me compré una mesita de esas plegables donde se ponen las notebooks y a mí me funcionaba mucho ponérmela arriba de las piernas. No sé por qué, pero mi trazo era como más preciso ahí. Entonces, como recomendación es buscar una posición de la tableta donde se sientan cómodos. Porque a veces el trazo, tú dices, ay, ¿por qué el trazo me queda así? Quizás es porque no estás apoyando bien, quizás estás incómodo y te está temblando la mano. Entonces es cuestión de buscar la posición. Tampoco donde no afecte su salud, porque recuerden que tienen que tener apoyado bastante el brazo, pero buscar esa posición donde la tableta se sea más cómodo para ustedes. A mí me funcionó mucho ponérmela en las piernas, porque yo era de la que abandonaba la tableta. Ya como me frustraba, como que, esta tableta. Pero ya cuando me la conseguí la posición, fue como, bueno, aquí. Aquí sí la puedo utilizar bien. Entonces, ¿no hay más dudas? Pedro está preguntando por referentes. Por referentes. Ya te voy a dejar un enlace directamente acá. O sea, como que el ilustrador que más me gusta es Gastón Pacheco. Es un ilustrador argentino. Me gusta mucho su trabajo y es como un buen referente para mí. Se los voy a compartir porque sé que hay personas que utilizan acuarelas y es un artista que además de dibujar en digital, también ilustra en tradicional. Está genial, no lo conoce. Igual se los estoy compartiendo. Sí, ilustra muy, muy bien. Y tiene un trabajo de línea que me gusta mucho. Yo quería comprar una ilustración, pero me abraza la pobreza, entonces no se pudo. Ahí se los dejo para que lo sigan. Y eso. Espero que les siguiera un montón. Ya. Cerremos entonces. ¿Sí? Ya son las 8 para que se vayan a descansar. Y nos vemos la próxima semana, en el mismo horario, en el mismo link. Y junten las cositas que les pidió Davis para traerlas la próxima semana. Así Bueno. que gracias. Muchas Muchas gracias por gracias. venir. Chao. 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 Chao, chao. Muchas gracias. Chao.